Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Olaya, para hablar aquí de cuándo remitir un paciente a marcapasos. Entonces, como para continuar con algo de lo que nos hablaba el doctor Olaya, segundo para este video, ¿por qué no sale el video? Bueno, uno de los principales síntomas durante las bradiarritmias es el síncope, ¿sí? Y por eso es importante precisar este tipo de síncope, cómo ocurre. Por supuesto, si está acompañado de pródromos o no tiene pródromos, o es un síncope sin pródromos, probablemente sea un síncope que conocemos generalmente como maligno y puede estar asociado a un tipo de bradiarritmia o una taquiarritmia. En este caso, una bradiarritmia que puede requerir implante de un dispositivo. Entonces, no hay duda que en estos pacientes con bradiarritmias y síncope puede requerir un implante de cualquiera de estos dispositivos. Estos son los diferentes tipos de marcapasos. Ya como les habló el doctor Camargo, hemos avanzado cada vez en la tecnología, en los dispositivos implantables e inclusive los marcapasos cada vez son más pequeños. Ahora tenemos los marcapasos que básicamente se colocan de forma percutánea y se implantan en el ventrículo izquierdo. Estos marcapasos precisan solamente para cierto tipo de bradiarritmias como la fibrilación auricular, en donde no necesitas estimulación, por supuesto, de la aurícula. Pero nosotros debemos conocer algo sobre cómo actúa el sistema de conducción antes de entender por qué ocurren estos tipos de bradiarritmias. Y como nosotros sabemos, el sistema de conducción o la batería de inicio del estímulo a nivel cardíaco inicia en el nodo sinusal y a través de estas fibras internodales comunica con el nodo auriculoventricular y el nodo ventricular a través del GIS da dos ramas principales, que es la rama derecha y la rama izquierda. Esta izquierda se divide en dos fascículos, que es el fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior. Y esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque cuando el problema es en el inicio de la conducción, tenemos algo que conocemos como disfunción del nodo sinusal. Cuando el problema es más hacia nivel del nodo auriculoventricular, entonces nosotros tenemos acá los bloqueos auriculoventriculares. Y cuando el problema es más abajo o básicamente en las ramas derecha o izquierda, pues también puede llevar a trastornos del ritmo y puede llevar a algunos de estos síntomas y puede requerir implante de marcapaso. Cuando el problema es en el nodo sinusal, en el inicio de conducción, pues básicamente eléctricamente podemos ver la bradicardia sinusal como una de las principales manifestaciones eléctricas de la disfunción del nodo sinusal. Y cuando esas frecuencias son menores de 50 latidos por minuto, consideramos nosotros desde el punto de vista electrofisiológico y en los diferentes estudios que es significativo si está asociado a algunos de los síntomas y por supuesto si no es una causa corregible. También encontramos las pausas sinusales como otra manifestación del nodo sinusal y esto básicamente lo que ocurre es pausas que van mayores de 3 segundos en pacientes con síntomas y mayores de 6 segundos en pacientes asintomáticos. La pausa durante el día más de 3 segundos es significativa y por supuesto durante la noche de más de 6 segundos también puede considerarse significativa. El síndrome braditaqui, que está asociado a taquicardias supraventriculares como la fibrilación auricular y el flúter, puede llevar a que el tiempo de recuperación del nodo sinusal se retarde y ese tiempo de recuperación puede generar
o tardío puede generar una bradicardia que puede generar síntomas como el síncope, disnea o cualquiera de los otros síntomas asociados a este tipo de bradiarritmias. Las alteraciones en la conducción auriculoventricular que vienen desde el bloqueo AV de primer grado, que básicamente es un retardo en la actividad eléctrica desde el inicio de la P hacia la despolarización ventricular, el complejo QRS, y cuando ese retardo es más de 220 milisegundos, se considera que puede ser patológico, en algunos casos puede ser benigno sin síntomas, pero cuando es más de 300 milisegundos, en ese caso ya puede presentar algunos síntomas. ¿Esto por qué? Por cambios hemodinámicos en el llenado auricular y puede comportarse a veces como un síndrome de marcapasos. En ese caso, el implante de marcapasos puede ser pertinente para acortar ese intervalo entre la actividad auricular y la actividad ventricular. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, el MOVIS 1 o fenómeno de Buenqueva, generalmente este bloqueo auriculoventricular puede ser fisiológico y básicamente puede ser por un aumento del tono parasimpático. En estos pacientes, cuando encontramos bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, MOVIS 1, si son pacientes con corazón estructuralmente normal y por supuesto asintomáticos, este paciente no requiere implante de marcapasos. La mayoría de pacientes con aumento del tono vagal, este trastorno lo podemos encontrar en monitoreos Holteres durante la noche, pero que generalmente son asintomáticos y no requieren implante de marcapasos. Los bloqueos de alto grado, ya como el bloqueo de segundo grado, MOVIS 2, en donde el intervalo PR viene conservado hasta que hay una pérdida del impulso entre la comunicación entre la aurícula y el ventrículo. En ese caso, este paciente es indicación de marcapaso y la indicación es 1A. No hay duda que hay que implantarle marcapasos, excepto que sea una causa, por supuesto, reversible a este trastorno eléctrico. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado es básicamente una disociación entre la actividad auricular y la actividad ventricular. En este caso, la actividad auricular va por su lado y la actividad ventricular va por su lado. Entonces nosotros vamos a encontrar en el electrocardiograma que la aurícula puede llegar a conducir 2, 3, hasta 4, hasta 5 veces sin que haya un latido ventricular. En este caso conduce prácticamente 2-1, pero además de eso nosotros encontramos que no hay una relación entre la P y la R. En todo esto está totalmente disociado. Eso se llama un bloqueo auriculoventricular completo y ese bloqueo auriculoventricular completo requiere marcapasos. ¿Pero qué causa esto? Las cardiopatías asociadas a estos trastornos del ritmo, como las bradiarritmias y que pueden requerir marcapasos, la cardiopatía isquémica es una de las más frecuentes y tal vez en nuestro medio lo que más encontramos es la cardiopatía chagásica como otra de las causas para implante de dispositivos y en este caso marcapasos cuando es una bradiarritmia. Muchas veces nosotros encontramos pacientes con corazón estructuralmente normal por ecocardiograma y encontramos que ya tiene alteración eléctrica, este paciente tiene alteraciones en la conducción interventricular como bloqueos de rama derecha o bloqueos bifasciculares y en algunos casos también bloqueos de alto grado como bloqueo AV de segundo grado o bloqueo AV completo. También se asocia a estos pacientes con Chagas, arritmias ventriculares por supuesto, sin tener un componente morfológico alterado, por eco por lo menos. La cardiopatía congénita también puede causar alteraciones en el ritmo cuando compromete el sistema de conducción. La fibrosis degenerativa del sistema de conducción, que generalmente se presenta más en los pacientes ancianos mayores de 70 años y esta manifestación de bradiarritmia generalmente es la disfunción del nodo sinusal. Enfermedades infiltrativas también pueden llevar a alteraciones del sistema de conducción, algunas condiciones reumatológicas y también traumas quirúrgicos. Cuando nosotros corregimos una cirugía congénita y esa cirugía congénita está cerca del sistema de conducción como un canal AB, eso puede llevar a lesiones sobre el nodo auriculoventricular y ese paciente va a requerir una estimulación permanente. Procedimientos valvulares, los procedimientos valvulares de la aorta o los procedimientos valvulares de la válvula mitral o válvula tricuspidia pueden llevar a lesiones en el sistema de conducción. En la aorta principalmente por compromiso del GIS y
los procedimientos valvulares mitral y tricuspidio por compromiso generalmente del nodo AB. Entonces, estos pacientes después de un posoperatorio pueden tener alteraciones en la conducción AB de alto grado que pueden requerir marcapasos. Entre más tenga o entre más sean reparadas varias válvulas, es mayor el riesgo de que ese paciente pueda terminar con marcapasos. Por otro lado, cuando nosotros hacemos ablaciones de arritmias, nosotros algunas de esas arritmias las encontramos cerca del sistema de conducción. Y aquí a nivel del triángulo de Koch encontramos el nodo auriculoventricular y el GIS, y cuando hacemos una ablación como la taquicardia por reintra-nodal, que es la taquicardia supraventricular más frecuente, podemos llegar a lesionar el nodo auriculoventricular y terminar en un bloqueo de completo, y este paciente también podría requerir marcapasos. ¿Qué otros casos? Todas las lesiones o tractos fibrosos anómalos, como las vías accesorias o el síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuando esos trayectos fibrosos están cerca del sistema de conducción o las vías que llamamos nosotros paragicianas, podemos también lesionar el sistema de conducción cuando hacemos este tipo de procedimientos a este nivel. Pero también encontramos causas extrínsecas de bradicardia que pueden ser normales y pueden no requerir marcapasos, así como otras que sí pueden requerirlo. Nosotros podemos encontrar disautonomías como la hipersensibilidad del seno carotidio, y cuando en el estudio autonómico o con mesa basculante nosotros realizamos masaje del seno carotidio y el paciente presenta pausas de más de 3 segundos, ese paciente va a requerir implante de marcapaso. Ese es lo que llamamos una hipersensibilidad del seno carotidio tipo cardioinhibitorio, es diferente al vasodepresor en que no hay pausa y hay básicamente un comportamiento de baja de presión arterial. El síncope o presíncope recurrente, como ya lo habló el doctor Olaya, en algunos casos puede requerir implante de marcapasos cuando recurre a pesar de las medidas ya convencionales, y por supuesto la indicación es más en el síncope de tipo vasovagal, tipo cardioinhibitorio de asa cerrada para la implante de marcapasos. Existen condiciones físicas que definitivamente no requieren marcapaso. Un paciente puede tener una bradicardia, por supuesto, si es un paciente de alto rendimiento. Síncopes situacionales también son síncopes vasovagales que, corrigiendo la causa, por supuesto, tampoco requiere marcapasos. La bradicardia relacionada con el sueño es normal hasta cierta frecuencia. Si se presentan algunos síntomas o hay pausas importantes o significativas durante el sueño, también hay que evaluar algunas causas como la apnea del sueño, que puede causar pausas y bradicardias extremas en el paciente durante el sueño. En ese caso hay que corregir, por supuesto, la apnea para corregir la bradicardia. Los trastornos metabólicos es muy comúnmente verlos nosotros durante la consulta de un paciente con bradiarritmia en urgencias. Acidosis metabólica causado por estados hipercalémicos relacionados con una falla renal aguda. Estos estados hipercalémicos pueden causar alteraciones en la conducción AB, bloqueos AB completos que están relacionados básicamente con la alteración metabólica. Una vez se corrige la acidosis, ya sea de forma inmediata con medicamentos o con la diálisis, el paciente corrige su alteración en la conducción. Sin embargo, algunos de estos pacientes pueden llegar a requerir marcapasos transitorio mientras se corrige la causa, por supuesto. El hipotiroidismo también puede causar bradicardia sinusal sintomática, pero una vez tratamos el hipotiroidismo, eso también se puede corregir. La causa más frecuente y que se encuentra en algunos estudios, casi el 50% dice que las causas de bradiarritmias que consultas a urgencias es por polifarmacia. Y muchas veces nosotros vemos pacientes que llegan con bradicardias extremas o con bloqueos auriculoventriculares sintomáticos que vienen con antiarrítmicos, más calcioantagonistas, más betabloqueadores, etcétera, anticonvulsivantes, etcétera. Y estos medicamentos, pues es importante tenerlos en cuenta dentro de la historia clínica cuando llega un paciente a urgencias con una bradiarritmia. Anticonvulsivantes, pues la fenitoína es causa bradicárdica. Los anestésicos, en este caso el fentanil puede causar bradicardia,
También el propofol causa bradicardia. Es importante tenerlo en cuenta. Los anestesiólogos, antidepresivos tricíclicos o inhibidores de serotonina pueden causar bradicardia. Es importante tener en cuenta eso cuando encontramos un paciente con bradiarritmia en el servicio de urgencias. Pero vamos a mostrar unos casos clínicos antes de continuar. Este es un paciente de 74 años que nos llegó a nosotros este mes a la Fundación Cardiovascular. Es un paciente que se le realizó un cambio valvular aórtico y mitral, insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral severa, revascularización de 4 vasos, eso se hizo en esa fecha, el 6 de noviembre, y el paciente tenía este electrocardiograma antes de la cirugía. Esto fue el 5 de noviembre, el paciente tenía un electrocardiograma en ritmo sinusal con un PR límite en 200 milisegundos, no había alteraciones en la conducción interventricular, ¿sí? No había bloqueos de rama, y este paciente después del procedimiento quirúrgico terminó en un bloqueo AV completo, después recuperó algo el sistema de conducción, pero el paciente persistió con este electrocardiograma, en donde, ¿qué ven ustedes ahí en este electrocardiograma? ¿O qué les parece? Bueno, aquí básicamente lo que vemos en este este es un electrocardiograma de la vida real, ¿no? Lo que vemos nosotros acá es que el intervalo PR es supremamente largo, prácticamente llega a 300 milisegundos, ¿sí? Y se monta casi sobre el final de la onda T. Lo otro que vemos acá en los trazados eléctricos es que hay un momento en donde se pierde esa actividad auricular, esa comunicación entre la aurícula y el ventrículo, pérdida súbita del complejo QRS, y este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOID 2. Según las guías, ¿cuánto tiempo debemos esperar para ver si se recupera ese sistema eléctrico en los pacientes con alteración en la conducción AV después de un procedimiento quirúrgico? Generalmente lo que esperamos nosotros es entre 5 y 7 días. Esa es la recomendación de la guía. En algunos casos, cuando el paciente sale con bloqueo AV completo después del procedimiento quirúrgico y persiste con ese bloqueo AV completo en las primeras 48 horas, probablemente yo le pueda adelantar el implante de marcapasos, porque definitivamente no va a haber una recuperación del sistema de conducción AV. Algunos casos podemos esperar más de 7 días, ¿sí? O inició o salió el paciente con ritmo sinusal y durante la monitoría en UCI al 4.º día presentó una alteración en la conducción AV, entonces el paciente pues puede esperar otros días más. Todo depende de cómo encontraron, digamos, cómo se encontró la válvula, si la válvula estaba muy calcificada, muy enferma, o si definitivamente hubo un cambio completo de la válvula, probablemente hay una regresión irreversible del sistema de conducción. Y según las guías, pues aquí tenemos la indicación. Estas son las guías de la AJA del 2018, les recomiendo que las revisen, pero en este paciente con este postoperatorio valvular con inestabilidad hemodinámica que no se resuelve después del reemplazo valvular y que persiste después del reemplazo, el marcapaso definitivo es una indicación 1B. Este es otro caso de una paciente de 52 años con factores de riesgo cardiovascular, hipertensa, diabética, en tratamiento médico convencional, y consulta por un cuadro clínico de un mes de astenia, ainamia. En los últimos días esos síntomas de disnea progresaron y tenía angina. No había presentado síncope, pero la paciente ingresa al servicio de urgencias con este electrocardiograma. No sé si alguno quiere interpretar este electro. Ahí le pongo las flechitas. Entonces, acá en este electrocardiograma, lo que dijimos en el bloqueo auriculoventricular completo, lo que vemos es una disociación total entre la actividad auricular y la actividad ventricular. Las aurículas van en forma regular a una actividad fija, ¿sí? Es decir, aquí el nodo sinusal probablemente no tiene ningún problema,
pero la comunicación entre la aurícula y el ventrículo se perdió. Entonces, nosotros encontramos a veces 3 latidos ventriculares, podemos encontrar 4 o 5 como les expliqué al principio, y un solo latido ventricular, totalmente disociado, el PR es variable. Este es un bloqueo auriculoventricular completo en esta paciente se le hizo un ecocardiograma, el cual era normal, terminó en arteriografía coronaria. ¿Por qué? Porque la paciente hizo algunos síntomas de angina relacionados con el ejercicio. Sin embargo, no podemos realizar un estudio de inducción de isquemia en esta paciente. ¿Por qué? Porque está bloqueada. Entonces no vas a hacer un ecoestrés, no vas a hacer una perfusión, no vas a hacer una prueba de fuerza en esta paciente. En este caso la paciente se hizo arteriografía coronaria, las coronarias fueron normales y fue a implante de marcapasos definitivo y se resolvió su problema de bradiarritmia. ¿Quiénes para marcapasos en bloqueo auriculoventricular completo? Los pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 2 y bloqueo auriculoventricular completo, que no es atribuible a una causa reversible o fisiológica, en ese caso esos pacientes tienen indicación 1B de implante de marcapasos bicameral, como el caso de nuestra paciente. Pero nosotros también podemos encontrar pacientes con bradicardia asintomáticos y llegar a consultar. Nosotros tuvimos un caso de un paciente que básicamente consultó porque tenía 40 años, antes de su preingreso al trabajo le pidieron un electrocardiograma porque tenía más de 40 años, tiene una bradicardia sinusal, asintomática, lo enviaron para una valoración, pero ese paciente había sido un deportista, montaba bicicleta, corría, nadaba, etcétera. Ese paciente no requiere implante marcapasos. Usain Bolt yo creo que tampoco, es una persona que recorre 100 metros en 9.8 segundos, ¿sí? Tenemos aquí también deportistas en nuestra región que probablemente anden con bradicardia sinusal, asintomática, y básicamente es por un aumento del tono parasimpático. Esos pacientes no requieren implante de marcapasos. Entonces, ¿quiénes no requieren implante de marcapaso? Individuos asintomáticos con bradicardia sinusal o pausas sinusales que son secundarias a tono parasimpático elevado fisiológico. No van a requerir marcapasos. Bradicardia durante el sueño tampoco va a requerir marcapaso o pausas durante el sueño, asintomáticos. Este último caso es un paciente que nos llegó de 52 años, agricultor, zona endémica de Chagas, sin otros antecedentes. Este tenía una historia de 3 meses de disnea de moderados a pequeños esfuerzos y 3 episodios sincopales. Él consultó a urgencia, efectivamente el examen físico se le encontró bradicárdico y se le encontró este electrocardiograma, ¿sí? ¿Quién quiere interpretar este electro? Entonces, ¿qué vemos en este electro? Ese paciente tenía básicamente una alteración en la conducción interventricular, tenía un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Y además de eso, usted no ve ondas P por ningún lado. Un ritmo nodal lento, ¿sí? 48 latidos por minuto, 40. Este paciente se le hizo un ecocardiograma, era un chagásico, el ecocardiograma función ventricular normal, sin alteraciones, ya con manifestaciones eléctricas. Este paciente se le colocó marcapaso y mejoraron sus síntomas. Entonces, ¿quiénes para marcapasos en difusión del nodo sinusal? Sin duda, en pacientes sintomáticos, que es atribuible a una disfunción del nodo sinusal con el paciente como cardiopatía chagásica, está indicado el marcapasos permanente. A veces encontramos pacientes con síntomas como la fatiga, intolerancia al ejercicio, igual disnea y dolor precordial, presíncope o síncope, como ya habló el doctor Olaya, y nosotros no encontramos una causa clara de taquiarritmia o tampoco encontramos bradiarritmia. Encontramos un paciente con un electrocardiograma sin bradicardia normal, con una frecuencia en este caso
casi 98 latidos por minuto. Entonces, si nosotros sospechamos de una bradiarritmia, en este caso, ¿qué tipo de estudios nos pueden ayudar al diagnóstico? Y ya a través de estas charlas se ha hablado mucho de varios de esos estudios. Dentro de esos, el electrocardiograma es importante en el estudio de bradiarritmias, sobre todo cuando está asociado a síntomas, pero en este caso, por supuesto, no fue de utilidad, pero tenemos el monitoreo Holter de 24 horas que está como indicación 1A en las guías cuando los síntomas son frecuentes y probablemente con el monitoreo Holter podamos obtener el diagnóstico de bradiarritmia, si es el caso, o de taquiarritmia. La prueba de ejercicio, si los síntomas de este paciente son principalmente con el ejercicio, la prueba de ejercicio también está indicada, la indicación es 2A. ¿Qué podemos encontrar nosotros durante la prueba de ejercicio? Podemos encontrar una respuesta insuficiente o una insuficiencia cronotrópica por una baja respuesta del tono parasimpático y este paciente puede estar cursando con una disfunción del nodo sinusal. También durante el ejercicio se pueden encontrar alteraciones en la conducción AB y eso también nos hace el diagnóstico de bradiarritmia. El paciente puede requerir también implante de marcapasos. Por supuesto, la prueba de fuerza también es útil en otro tipo de arritmias como las taquiarritmias y eso es importante tenerlo en cuenta para que sepan que la prueba de esfuerzo no solamente la utilizamos para diagnóstico de insuficiencia coronaria, sino nosotros también la utilizamos para diagnóstico de taqui o bradiarritmias en los pacientes en electrofisiología. El monitor de eventos implantable, que ya hablaron en las dos charlas anteriores, cuando los síntomas son infrecuentes, mayores de un mes, puede ser de utilidad el monitor de eventos implantable. Por supuesto, ya descartamos en ese caso el monitoreo Holter, ya se hizo la prueba de ejercicio, probablemente ya se buscó si tenía una cardiopatía estructural con el ecocardiograma. En ese caso, el monitor de eventos puede ser una alternativa para buscar los hallazgos de bradiarritmia. El estudio electrofisiológico es la última recomendación cuando seguimos sospechando ya sea de bradiarritmia o taquiarritmia. Si nosotros estos métodos no encontraron la causa específica, entonces en ese caso el estudio electrofisiológico nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Cuando encontramos alteraciones en el nodo sinusal, tiempos de recuperación largos, mayores de 3 segundos o índices de tiempo de recuperación mayores de 800 o podemos encontrar alteraciones infragicianas como las que habló el doctor Olaya con un HB o con una conducción infragiciana de más de 70 milisegundos en el estudio electrofisiológico. Esto es un Holter en donde básicamente encontramos durante el registro unas pausas bastante significativas que se correlacionan con los síntomas del paciente y este paciente al final termina siendo remitido para un implante de marcapasos. El monitor de eventos que ya se habló como una de las nuevas tecnologías, cada vez más pequeño, también nos ayuda al registrar estas alteraciones como bradiarritmias y en ese caso se correlaciona con síntomas como el síncope, probablemente el paciente pues lo que hay que colocarle es un marcapaso. Y finalmente, ¿quiénes remitir para marcapasos? Pacientes con bradicardia persistente. Definitivamente tiene una disfunción del nodo sinusal, tiene pausas durante un Holter, tiene bradicardia sintomática, ese paciente debe ir a implante de marcapasos. El bloqueo AB completo, ritmo sinusal, fibrilación auricular, en este caso bloqueada, también va para implante de marcapasos y cuando tenemos una bradicardia intermitente, si es documentada con electrocardiograma y la causa por supuesto es intrínseca, no corregible, como el bloqueo AB completo paroxístico por alguno de estos métodos anteriores, el bloqueo sinoauricular, que es disfunción del nodo sinusal, la fibrilación auricular con una respuesta ventricular lenta que hace pausas, ese paciente tiene indicación de marcapasos. Extrínseca funcional, parada sinusal vagal inducida o bloqueo AB durante el síncope vasovagal, puede ser indicación cuando es el síncope cardiovenitorio recurrente, a pesar de que no se pueden corregir con medidas no farmacológicas o con medicamentos, y el bloqueo AB completo idiopático mediado por adenosina. Si la bradicardia intermitente no es documentada, pues ya dijimos qué estudios se pueden hacer. Podemos encontrar a veces bloqueos de ramas intermitentes o alternantes, como el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda, que también tiene indicación de marcapasos, el síncope reflejo,
no es lo más usual para el implante de marcapasos. En este caso, las medidas no farmacológicas o algunos medicamentos pueden ayudar a parar los síntomas. El síncope inexplicable pues requiere algunos de estos estudios para tratar de buscar cuál es su causa. Bueno, muchas gracias. Este es como un resumen de cómo debemos enfocar el paciente con bradicardias. Por supuesto, el tema básicamente se basa en qué síntomas tiene el paciente, cómo se desarrollan los síntomas, como habíamos hablado en un principio, si son en reposo, durante el ejercicio, también para el diagnóstico de bradiarritmia. Y ya, como les expliqué, al final, pues básicamente si no encontramos una causa evidente durante la primera consulta con el electrocardiograma, tenemos alternativas diagnósticas para llegar al diagnóstico correcto y poder ayudar y tratar a este paciente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? He tenido un par de casos de personas que no son deportistas pues, profesionales, pero han comenzado a hacer deporte de pronto sin ninguna evaluación o ninguna recomendaciones previas, que comienzan a presentar, sobre todo con ciclismo, comienzan a presentar episodios de bradicardia asociados a síntomas. ¿Qué conducta, no sé si has tenido experiencias parecidas, qué conducta has realizado, has bajado, pues, qué piensas tú si has bajado la carga de ejercicio o implantado un marcapaso? ¿Tú qué conducta o si has encontrado o revisado algo con respecto a sobreentrenamiento en esos pacientes que ahorita que está tan de moda hacer ciclismo? Sí, a veces pues encontramos pacientes, digamos, que hacen ejercicio no controlado, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta no solamente en los deportistas de alto rendimiento, sino también, por supuesto, en las personas que van a comenzar una actividad física que, digamos, o previamente no hacían, ¿sí? Entonces, es importante mirar primero cuál es la edad del paciente, si tiene, por supuesto, algún antecedente cardiovascular familiar o personal antes de iniciar este tipo de actividad física, como el ciclismo, como la natación, como el trote, etcétera. Algunos pacientes de estos pueden desarrollar síntomas, pero básicamente, ¿por qué? Pues porque primero pues pueden presentar síncopes más mediado de tipo vasovagal después de la actividad física, es muy común encontrarlo. Y lo otro es que estos pacientes básicamente con las medidas no farmacológicas para el manejo de síncope, si es el caso, se pueden corregir. Si encontramos alguna alteración, por supuesto, estructural, es importante descartar si el síncope es recurrente o si el paciente no está controlando, digamos, la frecuencia cardíaca máxima que debe realizar durante esa actividad física. Entonces, ese paciente, si tiene un problema de una cardiopatía hipertrófica o puede desarrollar una cardiopatía hipertrófica durante el ejercicio. Digamos, no hay un tratamiento específico, pero se debe enfocar de esa forma. Lo que sí se debe hacer es un ejercicio controlado, ojalá con un deportólogo, para ver qué tanta actividad física o qué tanta carga física puede hacer este paciente de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus factores de riesgo. Si desarrolla, por supuesto, síntomas relacionados con cualquiera de esas alteraciones del ritmo y es persistente, pues entonces hay que indicarle el manejo de acuerdo a la causa. Pero no sé si tú has encontrado algún otro, un caso especial que te llame la atención durante el ejercicio. Pues las dos veces que lo que se ha hecho es que el deportólogo
ha evaluado el paciente, le ha calculado su frecuencia máxima y le ha formulado la carga de ejercicio que debe hacer y se la ha reducido normalmente a lo que estaban haciendo. Normalmente son casos lo que hemos encontrado son casos de sobreentrenamiento. Y con eso… El sobreentrenamiento y también a veces casos de, a veces lo que tú dices, o sea, no están asesorados la sobrecarga de ejercicio que no está dado para esa edad que tiene el paciente de 40 años quiere recorrer como el de 20 y quiere alcanzar el chino de 20 que vaya en la cicla y esa es la obsesión de él. Los pacientes se deshidratan también durante la actividad física, pierden por supuesto electrolitos también y por eso algunos eventos fatales durante la actividad física, no solamente hay casos desafortunados que tienen cardiopatía previa no conocida, pero también hay casos desafortunados donde el paciente no controla su actividad física, termina deshidratándose, haciendo una alteración electrolítica, termina haciendo una arritmia y muriendo en una actividad como estas. Por eso es importante mantenerse bien hidratado durante el ejercicio y saber qué carga de ejercicio realmente puede hacer durante esta actividad. No es lo mismo uno de 60 que uno de 20 ni uno de 40, ¿no? Sí,